Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en la Catedral de Senlis. Estoy sola. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Senlis. Senlis, la ciudad medieval, y después de mucho tiempo me acompaña mi esposita. Hemos estado separados tanto tiempo en tantos videos, pero ya volvió. Bueno, hoy vamos a recorrer esta ciudad medieval. ¿Estás preparada, mi esposita? Preparada. Vamos a recorrerlo. Bienvenidos a Senlis. Y acabamos de llegar a Senlis, 1 hora de camino desde nuestra casa, y la verdad es que ha sido complicado encontrar aparcamiento porque todo está lleno. Pensamos que iba a ser un día pues tranquilo, pero no, vemos que mucha gente quiere venir hacia este poblado medieval. Y al tratarse de una antigua ciudad medieval que está rodeada de bosques, pues vamos a encontrar el símbolo de la ciudad, un ciervo. Y estamos llegando a la iglesia San Pedro, una iglesia muy particular aquí en Senlis, por muchas razones. La iglesia va a tener mucho de historia. Sucedió que la iglesia se empieza a construir en 1029, pero durante la Revolución Francesa la iglesia va a ser desafectada, es decir, no va a ser considerada un lugar de culto, y posteriormente se va a volver un mercado cubierto. La iglesia estuvo cerrada durante muchos años hasta el año 2017. Se le cerró porque estuvo en mal estado y hoy en día sí puede visitarse. Esposita, ¿estás asombrada de que esa iglesia se volvió un mercado? La verdad que sí, ¿no? En Francia pasan estas cosas bien particulares. Una iglesia pues del siglo XI que luego va a ser convertida en mercado, imagínense, ¿no? Hoy en día no se puede ingresar, aunque fue restaurada como dijimos en 2017, pero al parecer hay horarios para poder entrar. No lo sabemos ahora, sabemos que desde el 2017 ya está abierta al público, pero al ser un día de semana al parecer está cerrada. Y vamos viendo cómo son las callecitas aquí en Senlis. Bueno, para ser una ciudad medieval, Senlis decidió hacer muchas cosas en particular, como por ejemplo este suelo. Este suelo tenía que ser empedrado, como en la Edad Media. Además, no vamos a encontrar postes eléctricos. Es que ustedes ven algunos, va a ser muy difícil encontrar algunos. Tampoco se van a encontrar cables, como los vamos a ver en muchas ciudades llenas de cables. Aquí va a ser muy difícil encontrar un cable colgante. Y para poder disimularlo, por ejemplo, ven esa parte del fondo en donde hay una especie de lámpara, pues han puesto como cadenas para poder disimular el cable. Así que Senlis ha decidido que la ciudad tendría que estar totalmente insertada en la Edad Media. Y encontramos un pequeñito mercado al aire libre, pues ahí están medio todas las frutas, aunque recién se va instalando porque son un promedio de las 10 de la mañana. También va a haber muchas indicaciones para que uno visite lo que quiera. Vamos a buscar ahora la Catedral de Senlis, que va a estar muy cerca de la antigua iglesia San Pedro. Y una característica de Francia es que las mesas van a ir así en la calle. Estamos en realidad en la pista, ven, por aquí pasan los coches y uno va a comer aquí al lado, ¿no? Entonces, si alguien quiere comerse algo en Senlis, ya sabe que detrás de la catedral hay una crepería. Y aquí la policía viene en caballo, así que también tenemos los caballos de Senlis. Esos caballos nos impactaron y es que son enormes. Bueno, la catedral nos va llamando, está diciendo que son las 11 de la mañana, así que hay que acercarse a visitar la catedral y escuchar sus campanadas. Y les contamos que la Catedral de Senlis, de estilo gótico, fue iniciada en el año 1153 y culminada en 1191. Esta catedral hoy en día es considerada monumento histórico de Francia desde el año 1840 y hoy un símbolo de la ciudad. Y como todo curioso, hemos decidido entrar a la Catedral de Senlis. Les contamos que la entrada es gratuita, solamente hay que mantener la mascarilla, aunque vemos por ahí a alguien que está entrando sin ella, no sabemos si han dejado de obligarla. No, ahí está clarísimo, mascarilla, hay que utilizarla. Y ya nos encontramos en el interior. Pues aquí vamos a ver la pequeña catedral. La Catedral de Senlis va a sufrir muchos daños, entre ellos, uno de los más recordados va a ser el gran incendio de junio de 1504, que va a destruir muchas partes de la iglesia y va a causar grandes daños. Pero también vamos a recordar los daños hechos por la Revolución Francesa. Uno de esos daños va a ser que antiguamente las columnas estaban adornadas con santos y con cabezas de personajes importantes de la religión. Y les contamos que al lado de la catedral hay una oficina de turismo para los que quieran informarse qué cosa hay a los alrededores. Esposita, ¿cuál es el gentilicio de Senlis? Senlisian. Senlisian. ¿Y si es una chica?
Senlis. Senlisien, muy bien, esposita. Bueno, ya estamos aprendiendo entonces los gentilicios en francés. Por la otra fachada de la catedral, que es enorme, pues vamos a encontrar el castillo de Senlis. Aquí se encuentra el castillo de Senlis y dentro también va a estar la oficina de turismo. Este se le llama el Castillo Real, así que también vamos a ingresar. Y la verdad que agradecemos mucho a la oficina de turismo porque nos han aclarado varias dudas. Bueno, les contamos que estamos en las ruinas del antiguo castillo que data desde el siglo I después de Cristo y que también va a tener una influencia romana porque vamos a encontrar en la parte del fondo las barreras protectoras para proteger a la ciudad. A pesar de que Senlis se encuentra casi a unos 20 minutos de Chantilly, pues les contamos que no hay ninguna influencia de uno del otro, porque Chantilly va a ser una ciudad que se va a construir, o el castillo se va a construir recién en el Renacimiento, mientras que Senlis data desde la Edad Antigua. Estas ruinas que nosotros vamos a ver aquí, pues son ruinas del antiguo castillo que se van a conservar, que también van a ser restauradas, pero que se las quiere dejar así para darle ese sentido mágico a Senlis, porque es una ciudad tan vieja y ellos se sienten muy orgullosos de toda la historia que tiene la ciudad. Por ejemplo, ahí vamos a ver varias partes todavía que datan desde la antigüedad. Otra característica de Senlis es que aquí van a ver 4 espacios religiosos muy importantes, pero les contamos que de esos 4, 3 son iglesias desacralizadas, es decir, ya no son iglesias. Por ejemplo, hace un momento estuvimos viendo pues la famosa iglesia San Pedro, que hoy en día es un espacio cultural, pertenece a la municipalidad, pero otra nos sorprendió porque la señorita de la oficina de turismo nos dijo que esa no era la única, sino que hubo una que durante un tiempo fue cine. Sí, va a ser cine y las personas, los habitantes de Senlis van a ir a ver sus películas a esa antigua iglesia. Hoy en día pues fue comprada por un estadounidense y es privada. El único espacio religioso que queda en Senlis va a ser solamente la Catedral de Notre Dame. También les contamos que el animal símbolo que vemos ahí, el ciervo, ¿saben por qué va a ser el animal símbolo? Por 2 razones. La primera es porque había y hay aún muchísimos ciervos, y la segunda porque la realeza venía aquí a Senlis para cazar, como dirían los españoles, para cazar, porque va a ser el espacio en donde ellos van a poner en práctica sus artes en la caza. Pues ahí tenemos ese símbolo del gran ciervo. Para muchos pues que se preguntan por qué hay un ciervo a la entrada de la ciudad y por qué aquí en el castillo, ya lo sabemos. Y otra curiosidad de Senlis va a ser que muchos franceses que van a hacer cine les gusta venir a grabar aquí, sobre todo escenas de la Edad Media. Recordemos que este espacio es totalmente protegido para evitar, por ejemplo, que haya cables o construcciones eléctricas, para que quede así de esta manera, y además porque no hay, escúchenlo bien, no hay una estación de tren en Senlis. Si uno quiere venir, pues va a ser algo complicado, va a tener que venir en un auto particular, en un taxi, en bicicleta o caminando. Por eso que llegar a Senlis no es tan sencillo, pero ellos se sienten orgullosos porque es la mejor manera de conservar la antigüedad aquí en el pueblo. Les contamos que hay 3 circuitos, es decir, 3 lugares de visita aquí en Senlis. El más conocido va a ser el circuito A, que se refiere a las visitas hacia el centro de la ciudad, hacia la catedral y hacia el castillo que estamos viendo, pero también va a haber el circuito B y el circuito C, que van a ser más largos. El circuito A va a tomar un promedio de 1 hora a 1 hora y media, aunque si alguno de ustedes quisiera entrar a los museos, porque van a haber varios, pues eso les va a tomar mínimo medio día. Hay muchas cosas que me han sorprendido en Senlis. Por ejemplo, las iglesias desacralizadas hoy en día y ya no más iglesias sino solo la fachada. O por ejemplo la antigua abadía, que hoy en día va a ser una escuela pública. Pero lo que me sorprende más es este lugar. Este lugar va a ser un antiguo hospital y antes fue un antiguo convento. Y hoy en día, ¿qué cosa va a ser? Pues les cuento que este antiguo convento y después hospital hoy en día se está transformando en apartamentos. Van a construir apartamentos aquí, 38 viviendas para que vivan las personas. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me impacta esta destrucción de la historia. Ahí tenemos la hoja de construcción, 38 apartamentos, antigua clínica San José, antiguo convento San José.
Bueno, también hay que decir que muchas veces ha sucedido esto tanto en las iglesias como por ejemplo en la abadía o en este antiguo convento, porque no hay forma de sostener económicamente estos lugares, y al no haber forma de sostenerlo, pues solamente les va a quedar que venderlos. Por eso que también muchas veces las iglesias en Francia aquí van a ser vendidas y posteriormente solo queda la fachada y después nada más, el interior se va a dedicar a cualquier otra cosa. Y para culminar nuestro paseo hemos decidido salir de la ciudad. En realidad solamente hemos cruzado aquella pista, por ahí hemos salido, por ahí se encuentra la oficina de turismo, y hemos decidido cerrar la visita pues yendo al cementerio de Senlis. Queremos visitar este cementerio, es que la verdad también sentimos cierta atracción por los cementerios de los pueblos, así que vamos a ver qué sorpresas tiene este cementerio que se encuentra en la oficina de turismo a menos de 10 minutos caminando. Nosotros habíamos venido a ver el antiguo cementerio, pero coincidentemente encontramos un cementerio de guerra, es decir, soldados caídos por la patria, justamente al frente del antiguo cementerio. Todo esto van a ser pues la famosa necrópolis nacional, en donde van a ser los caídos por la patria. Al fondo, la bandera francesa. Y después de rodear gran parte del cementerio, les contamos que la entrada se ubica en la parte de atrás, donde está la pista principal. Aquí está antiguo cementerio, horario abierto al público, de 7 a 7. Pues bien, vamos a ingresar. Este va a ser el antiguo cementerio. Y vamos a ver pues tumbas muy viejas, y sobre todo vamos a ver pues aquí a las personas, a las antiguas personas que vivieron en Senlis y que ahora descansan también en Senlis. Yo leí que mucha gente, muchos habitantes, van a considerar que el cementerio estaba algo descuidado, y la verdad es que no es culpa en realidad de la municipalidad en sí. Bueno, en parte sí hay que decirlo, ¿no? Pero también es el clima, porque va a llover mucho, va a haber mucho viento, mucha corrosión, y por eso pues vamos a encontrar tumbas de esta manera como estamos viendo aquí. Entonces es un pro y un contra, pienso, ¿no? Pero mucha gente considera que Senlis, el municipio, pues va a adquirir mucho dinero, sobre todo por el bien inmobiliario, porque estamos viendo varias construcciones, y que deberían hacer algo también en beneficio del cementerio. Bueno, júzguenlo ustedes. Mucha gente va a decir que también esto depende de los familiares, ¿no? Que son los familiares quienes deberían ocuparse, pero les contamos que muchas de estas tumbas son tan antiguas que ya va a ser muy complicado, muy difícil encontrar a los familiares. Bueno, vamos a recorrer este antiguo cementerio porque, como dijimos, nos da cierta curiosidad y queríamos terminar el video viendo este cementerio. Y a pesar de estar en el cementerio, mi esposita me ha dicho que son las 12. ¿Qué tienes? ¡Hambre! ¡Hambre! Pues sí, no, son las 12, ya tenemos hambre. Les contamos también que mucha gente nos dice ¿por qué comemos a las 12? Y es que en Francia el horario de la comida es entre las 12 y la 1. Así que a las 12 uno ya empieza a comer. Entonces nosotros hemos visto un buffet muy cercano aquí a Senlis. Mi esposita es amante de los buffets asiáticos. Así que vamos a ir ahí a comer después de nuestra visita en Senlis. Son pues casi las 12, así que con esto vamos a terminar antes, pero quería ver, pues como les dije, lo que había leído y visto, las tumbas aquí degradadas. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí, miren, esta de acá se ha caído completamente. Esto de acá pertenecía a toda esta parte, pues que se ha venido abajo. Como dijimos, la inclemencia del tiempo también va a ser parte para los destrozos. Y aquí tenemos un ejemplo de dónde estarían los cables. La verdad que no hay, ¿no? Porque vamos a ver este poste con sus dos lámparas. Yo diría, y los cables, sucede que aquí en Senlis los cables tienen que estar de manera subterránea, no pueden verse. Y para los que se interesen, les contamos que hay un bus, el bus número 7, para que pueda llegar aquí a Senlis. Hemos visto que sale desde Vincennes, que va a ser pues esto ubicado al este de París. No sabemos cuánto tiempo demorará hasta llegar aquí. Y así es como se ve desde el exterior las antiguas murallas romanas que aún quedan. Observen, les contamos que estas murallas van a tener muchas torres. Aquí, por ejemplo, es una de las sobrevivientes. Muchas torres para poder observar quién se aproximaba y quién no.
Y terminamos en un buffet asiático. A ver. Uy, mira qué ricas entradas. Y esa ha sido nuestra visita. ¿A dónde? Songlis. A Songlis. ¿Y qué te pareció? Es una ciudad muy bonita y mucha historia. Sí, tiene muchísima historia, pues más de 2000 años de historia. Bienvenida mi esposita nuevamente. Ahora somos los dos en Murmullos Inmortales. Así que vamos a continuar haciendo nuestros videos por todo el mundo. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita. Y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós.